Aquí estamos reunidos nuevamente. Buen día para los que estamos ya en esta sala de Zoom, en este encuentro. Muchísimas gracias por elegir apartar este momento para conectarse con nosotros. Quien les habla, María Eugenia Salinas, directora académica de Fundación Superarse. Les damos la bienvenida. Les comento que este es un encuentro muy especial para nosotros porque cada año, alrededor de esta fecha, cerramos la formación del ciclo de la Escuela de Coaching Ontológico Integral de la Fundación. ¿Y por qué les comento que es un momento especial? Porque este es el momento en que los estudiantes que se están formando, tanto aquellos que están terminando su primer año de formación, como los que están egresando, terminando el segundo año de formación, ponen a consideración de todos nosotros y hacen este regalo a las personas que, bueno, que algunos nos conocen, otros no, desarrollando distinciones que han podido estudiar durante la formación. Entonces es toda una experiencia muy bonita, donde hay ansiedades, donde hay muchas ganas, donde hay posibilidad de compartir todo lo que hemos aprendido con las personas que se unen a esta sala. Así que de más está agradecerles. Así que vamos a presentar al equipo aquí para que ustedes puedan conocerlas y puedan conectar, porque esta presentación va a quedar grabada en el canal gratuito de la Fundación. Van a poder acceder a través de la página web de la Fundación, que es www.fundacionsuperarse.org.ar, y allí va a haber una sorpresa que luego las estudiantes le van a comentar a ver de qué se trata. Eso tiene todo un paso a paso. Así que estamos en honor a la puntualidad, comenzando ya. Quiero presentarles a quienes han sido nuestros estudiantes durante este año. A ver, ahí cuando yo las nombre, ustedes levanten la mano y así vamos a estar compartiendo quiénes somos con la comunidad. Acá por orden de cómo las veo. Rosana, Patricia, Ivana, buen día. Pabla, Dayana, Gaby. ¿Sí? ¿Estamos? No dejé afuera ninguna porque a veces me sale dejar afuera a alguien. Ex estudiantes, Maricel, ya coach de nuestra formación, así que un abrazo grande. A ver, ¿quién más tenemos ahí? Marcela, que nos ayuda todo el tiempo en la gestión administrativa de todos los eventos que hacemos. Y bueno, hola, buen día. Buen día. Vamos a tomar una foto, así que abran la cámara para que los podamos ver, por favor. Así nos tomamos una foto de inicio antes de comenzar. Qué bueno. Les comento, vamos a estar transmitiendo algunos videos, así que presten mucha atención al sonido, silencien sus micrófonos y les vamos a pedir que abran la cámara cuando necesitemos la interacción. Vamos a estar también colocando algunos mensajitos en el chat. ¿Todos saben manejar el chat de Zoom? ¿Sí? Bueno, porque ahí van a ver algunas experiencias para compartir, entonces van a tener que acceder al chat de Zoom. ¿Algo que quieran comentar las estudiantes para el resto antes de comenzar formalmente? ¿Nada? Ahí está accediendo una de nuestras coaches, Yamila Díaz. Le damos la bienvenida también. Bueno, entonces, con esta palabra sencilla y cortita, gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Damos inicio formal a este cierre de formación de coaching integral de Fundación Superarse y nos disponemos al aprendizaje. Muchas gracias. Vamos a por ello entonces. Muy bien, aquí estamos. Buenos días nuevamente. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos? Necesito así como los dedos. Perfecto. Se escucha perfecto. Muy bien, excelente para arrancar entonces. Nuevamente muestro las fotitos del equipo que estamos súper top.
A ver, Ivy, muy bien. Aquí estamos, bueno, Alicia, Ivana, Rosana, Patricia, Dayana y yo, ¿sí? Somos, como dijo Euge, alumnas de primer y segundo año de la formación. Estamos súper emocionadas, tenemos un cúmulo de emociones así para expresar hoy, contarles lo que preparamos muy a conciencia, ¿sí? Muy dedicadas para ustedes. Pero antes que nada, antes de generar algún preconcepto o activar así algún prejuicio, los invito a responder una pregunta, ¿sí? Para aquellos que tengan ganas, esta pregunta que figura en pantalla, que dice, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan o leen la palabra miedo? ¿Sí? Mientras lo van pensando, les cuento cómo vamos a hacer. Ahí vamos a dejar en el chat un link, en el chat del Zoom, ¿sí? Entonces, a ver si aparece para todos. Entonces, cliquean en el link y los lleva a una pantalla con unos cuadritos. En esos cuadritos pueden responder esa pregunta con una, dos o tres palabras, ¿sí? Los que ustedes quieran. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan o leen la palabra miedo? Mientras les voy mostrando lo que pasa. Acá. Un segundo. Ahí nos están contestando también por el chat, amenaza Perfecto. inminente, Sí, real o imaginaria. Bueno, sí. Quienes quieran interactuar por el chat también pueden hacerlo, ¿eh? también. Ahí les voy a... Exactamente. Bueno, ahora sí, buenísimo, se ve esto, ya lo comparto para que lo puedan ver. Ansiedad, nos dicen también. Muy bien. Miren, esto se va formando. ¿Sí? Aquí vemos un gráfico de frecuencia, ¿sí? Donde nos muestra palabras que en función de su repetición, de cuántas veces la escribimos, aumenta su tamaño. Incertidumbre, está bastante ya estático, incertidumbre, le genera zona de confort, bloqueo, angustia, duda, inquietud, parálisis, ¿sí? Paralización, desconcierto, desafío, imposibilidad, desprotección, bueno, temblor, obstáculos, supervivencia, amenaza, desánimo, bueno, excelente, ¿no? Con esto, ahí volvemos a la presentación, tenemos así como un primer pantallazo de lo que nuestra mente genera cuando entramos en contacto con la palabra simplemente, ¿sí? Nosotros para armar este taller consultamos varios autores como fuente de información de muchísimo aprendizaje y se los recomendamos, ¿sí? Como Roberto Pérez con el libro El miedo en las etapas de la vida, Pilar Jericó con el libro No miedo en la empresa y en la vida, Walter Rizzo, bueno, otros autores también. Nosotros lo que vamos a hacer es presentarles algunos conceptos, pero adaptados a lo que le queremos transmitir a ustedes, pero esperamos realmente que este taller sea como un impulsor, ¿sí? Un activador de sus propias búsquedas. Entonces, bueno, así empezamos nosotros. Como buenos coaches nos empezamos a hacer preguntas respecto de lo que ya sabíamos del miedo, ¿no? ¿Y qué sabíamos del miedo? Bueno, en principio que es una de las emociones básicas del hombre, como la alegría, el enojo, y una de las más primitivas, ¿sí? Es la respuesta natural ante el riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los mamíferos. Se caracteriza por una emoción bastante intensa, generalmente desagradable, que es provocada por la percepción del peligro, ¿sí? Tanto real como supuesto, presente, futuro e incluso pasado, ¿sí? Y la respuesta a eso que sentimos puede ser la huida, para resguardarnos obviamente de ese peligro, el enfrentamiento o la lucha, para defender nuestra vida o defender la vida de alguien que amamos, ¿sí? Y la paralización, cuando no está adecuadamente gestionado, ¿sí? Si bien nuestro cerebro, a medida que fue evolucionando, generó nuevas estructuras, ¿sí? Una parte de nuestra mente sigue manteniendo este recurso valioso para preservar la vida ante todo, ¿no? Ante cualquier peligro. Bien, entonces, también sabemos que el miedo, la siguiente, Ivy, por favor. Muy bien. Sabemos que el miedo no solo se relaciona con una, digamos, amenaza de peligro físico,
sino que también se suma el temor a un dolor psíquico, digamos, como un miedo más simbólico, más abstracto, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno tiene que hacer frente a una situación como emprender un nuevo negocio, una posible pérdida de trabajo o un cambio en la situación económica personal, familiar, o empezar o terminar una relación sentimental, irse a vivir a otro país, hablar en público, no sé, por ejemplo, también enfrentar un diálogo con una persona que amamos y que estamos en disentimiento o enojados, en fin, muchas situaciones, ¿sí?, potenciales que implican esto de hacer frente, ¿no? Y ahí es cuando aparece el miedo como advertencia, como señal de alarma, luz roja, ¿no? Que nos invita a pensar qué podría pasar en esa situación. Pero en realidad, el estímulo en sí no es lo que genera miedo, sino la percepción de seguridad o de control que tenemos de esa situación, lo que la hace temida o soportable. Por ejemplo, hablar en público, ¿no? En sí no me genera miedo. Por ejemplo, para una persona que está preparada, que ya se ha enfrentado a públicos numerosos, que tiene cursos de oratoria encima, que se sabe excelentemente bien su discurso, el miedo va a estar mucho mejor gestionado que para una persona que lo hace por primera vez o no pudo estudiar bien su discurso. ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir. A diferencia de los animales, en los seres humanos el miedo se da por nuestra interpretación de la situación, ¿sí? Y la respuesta fisiológica a eso es la ansiedad. Digamos, si bien el miedo es entendible, natural, funcional, ¿sí? En nuestra sociedad como que no está muy bien visto tener miedo, como que se tildan de débiles o a los cobardes, a los temerosos, o por ahí le decimos mucho, me encuentro mucho diciéndole a mi hijo, no tengas miedo por esto o por aquello. Y en realidad, nosotras como futuros coaches, ¿sí?, desde el coaching y todo el proceso que hacemos, entendemos que no hay emociones positivas o negativas, ¿sí? Sentir emociones es positivo siempre, y deberíamos sentirlas libremente, no reprimirlas. Por eso, en este caso, el problema no es el miedo, sino la cuestión sería, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Verdad? El problema estaría en esas creencias o esas interpretaciones que nos llevan a sentir un miedo disfuncional, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ocurre en función de nuestras decisiones, como consecuencia de sentir miedo, es peor que lo que ocurriría si no lo sintieran, ¿sí? Y es ahí cuando decidimos desde el miedo. Entonces nos quedamos atrapados ahí. Y el miedo, en este caso, no actuaría como medio para ayudarnos a regular los pasos a seguir en busca de eso que queremos lograr o de la situación que queremos atravesar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor o el lugar del miedo en nuestra vida? Y ahí, sí, les comento que Roberto Pérez, uno de los autores que les contaba recién, presenta una analogía que nos pareció fantástica para compartirla con ustedes. Él dice que los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego, ¿sí? Nosotros, bueno, los argentinos, los que saben en realidad, hacen un montón de asados, también fuimos a campamentos, vimos fogatas, fogones y demás, y sabemos que si el fuego es consistente, el viento lo alimenta, ¿sí?, y entonces hay más luz y calor. Pero si el fuego no es inconsistente, el viento lo apaga. En realidad el problema no está en el viento, sino en la consistencia del fuego, ¿sí? Por eso, cuando una situación nos genera miedo, lo que está probando en realidad es nuestra consistencia personal. ¿Qué quiero decir? Si tenemos que tomar una decisión importante, si tenemos que atravesar una situación compleja o una adversidad, y sentimos miedo, lo cual es natural, ¿sí?, entendible, ese miedo actúa como el viento. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estamos consistentes, tenemos consistencia personal, esa situación va a sacar lo mejor de nosotros. Pero si no tenemos esa consistencia, esa situación como que nos va a ganar, nos vamos a quedar atrapados, ¿sí?, ahí más chiquitos, atrapados, limitados por el miedo. Entonces, se preguntarán ustedes, y nosotros también nos preguntamos, ¿cómo podemos transformar o gestionar el miedo de forma funcional, para que nos sirva? ¿Sí? Bueno, podríamos empezar preguntándonos, por ejemplo, ante una situación que nos genere miedo, ¿qué queremos hacer en realidad y no hacemos? O cómo queremos vivir esa situación y no lo hacemos porque estamos atrapados por el miedo, ¿sí? Para nosotros lo más importante es identificar ese miedo y cómo influye en nosotros, ¿sí? Y luego conversar con ese miedo, cómo hacernos amigos. ¿Qué quiero decir esto? Como leer las indicaciones que me está dando esa señal de alarma, ¿no? Para luego
adquirir herramientas, recursos que pueden ser materiales, personas, dinero, no sé, lo que sea necesario, y luego entrenar y practicar para aumentar nuestro nivel de confianza y poder avanzar, o sea, lo que buscamos, ¿no? O atravesar la situación, por ejemplo. Porque en realidad no podemos evitar sentir miedo, es algo que no elegimos, pero el antídoto es esto, la confianza y el coraje. Siempre necesitamos también una cuota de valentía, porque en realidad no hay certezas absolutas, ¿sí? Siempre hay riesgos que correr, pero a medida que aumentamos nuestro nivel de confianza, esos riesgos se vuelven más controlados o controlables, ¿sí? Y esa confianza, ¿sí? No se logra con esfuerzos esporádicos, solo con esfuerzos aislados, ¿sí? Sino con una mentalidad sostenida, porque hablamos de una confianza, de esa de lanzarnos, seguros de que el paracaídas se va a abrir, pero con conocimientos, habilidades, recursos, ¿sí? Entonces, para aquellos valientes, ¿sí? Que se queden hasta el final, que quieran conocer de sus miedos, tenemos sorpresas, regalos preparados para ustedes. Uno de ellos tiene que ver con este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, en donde el miedo se representa con un dragón que cuida un tesoro. Y ese tesoro no es algo material, sino que se refiere a sabiduría. Esto nos resultó súper interesante porque etimológicamente la palabra sabiduría está compuesta por el verbo saber, que viene del latín sapere, ¿sí? Que significa tener buen gusto, tener inteligencia. Pero las palabras sabor, sabroso y saborear también están compuestas por el mismo verbo. Entonces, bueno, muchos de los autores consideran que volvernos más sabios implica aprender a saborear la vida. Y ese aprender, que no solo va con el intelecto, sino también con todos nuestros sentidos. O sea, no solo acumulamos conocimiento, sino lo practicamos, validamos el aprendizaje con nuestra experiencia, ¿sí? Con lo que vivimos. Entonces, respondiendo a la pregunta que está ahí abajo, nosotras creemos que no podemos disfrutar la vida si estamos atrapados por nuestros miedos. Estamos en nuestro circulito y nos perdemos de todo lo demás, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, de ahora en adelante, mis compañeras les van a contar sobre los miedos en las etapas de juventud y adultez. Elegimos los septenios entre los 21 y los 49 años. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué septenios? Porque cada 7 años la persona sufre tremendas transformaciones a nivel biológico, celular, intelectual, relacional, de todo. Cada 7 años, tanto el individuo como las relaciones matrimoniales, laborales, de amistad, y las organizaciones entran en crisis, ¿sí? Crisis viene de la parte de crisis que se escribe con K, ¿sí? Que a su vez está asociado al griego al verbo krinein, que significa separar, decidir. Entonces, una crisis es un momento de decisión. Por eso la vida, cada 7 años, nos propone, nos invita, ¿sí? Que evaluemos nuestras decisiones y veamos si nos conducen a lo que queremos ser, a la mejor versión de nosotros mismos o no, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A sabiendas de que somos responsables de todas las decisiones que tomamos, ¿sí? Por ahí la pregunta interesante sería, ¿estoy decidiendo desde mis miedos o desde mi libertad personal? ¿Sí? Les dejo como tarea y ahora les paso con Patri, que nos va a hablar de la primera etapa. Perdón. Ahí está. ¿Ahora me escucho? Bueno, retomo las palabras de mi compañera al expresar que cada 7 años nos debemos enfrentar con un dragón. Yo les voy a hablar de uno de ellos, que es correspondiente al cuarto septenio, comprendido entre las edades de 21 a 28 años. En esta etapa, el miedo es a la continuidad, mejor conocido como rutina. Es justamente aquí, a los 21 años, donde sucede una crisis difícil. Es el paso de la adolescencia a la adultez. Cuesta esta etapa. Seguramente se preguntarán por qué. Es que en este periodo la gran mayoría, ¿no es cierto?, está culminando la carrera y aparece la preocupación de tener que asumir todas las cosas por uno mismo. Por ejemplo, levantarse temprano, ir a la facultad, asumir nuevas responsabilidades. Estas responsabilidades antes eran hechas por otros o asumidas por otros, tal vez los padres, llamarlos, ¿no es cierto?, para que se levantaran temprano, llevarlos al colegio.
pero llega el momento, ¿no es cierto?, de tener que hacer todo por su propia cuenta. Y esto genera un miedo, ¿no es cierto?, a la continuidad. Este miedo a la continuidad trae aparejado, ¿no es cierto?, la sensación de pérdida de libertad, porque ellos tienen que enfrentar la vida, piensan que tienen que insertarse en el mundo laboral, que tienen que tomar el control de la vida. Entonces, esta continuidad que la viven como una rutina. Y la rutina le genera una sensación de no ser feliz. Y trae consigo, ¿no es cierto?, el pánico a asumir cosas que tienen que ver con el compromiso concreto. Y todo compromiso genera la sensación de pérdida de libertad. El autor Norberto Levi, en su libro La sabiduría de las emociones, escribió que el miedo es una increíble señal, ¿no es cierto?, que nos indica una desproporción entre la amenaza a la que nos debemos enfrentar y los recursos con los que contamos para ello. En este caso, en este periodo, el recurso con el que contamos es la actitud con la que enfrentamos el miedo, y eso es la creatividad. ¿Cómo lo logramos? Haciendo extraordinarias las cosas ordinarias de la vida. Todos los días tenemos el poder de elegir hacer creativa o rutinaria la vida. ¿Cómo podemos hacerla creativa? No necesitamos hacer cosas grandilocuentes. Se pueden hacer hechos sencillos, como por ejemplo tomar la decisión de despertar motivándonos todas las mañanas, o por ejemplo poner flores en la casa, cambiarlos, mover los muebles de vez en cuando. Por ejemplo, irnos a descansar y agradecer a la vida y sentir que el placer de vivirla. Por ejemplo, todo depende de cómo nosotros decidamos motivarnos, incentivarnos y ver con qué ojos vamos a mirar transcurrir el día para aprender, ¿no es cierto?, de cada momento. O si no, también podemos decidir seguir en nuestro círculo de confort y que todo sea como siempre. Lo que sí les digo es que la creatividad es incomodidad constante y debemos ponernos en esa incomodidad. Mostrar ser creativo es un valor que se transmite, que se adquiere por el contagio de la actitud. Seguramente entre el público presente se encuentren algunos padres y les doy un consejo o un tips que incentiven la creatividad en sus hijos desde pequeños. ¿Cómo lo pueden hacer? Siendo creativos ustedes mismos. En este septenio, fomentar la creatividad es algo muy lindo. ¿Y de qué manera se puede hacer? Poniéndose en contacto con la naturaleza, a través de un elemento fundamental que es la madre tierra. ¿Cómo lo pueden hacer? Visitando parques, disfrutando de jardines, de la misma tierra que tiene paisajes increíbles. Es buenísimo hacer caminatas, se los digo por experiencia propia. La madre tierra es creativa por naturaleza. Si ustedes son buenos observadores, verán que ningún amanecer es igual a otro, ningún atardecer igual a otro, inclusive las estaciones. En esa, ¿cómo les puedo decir? En esa mirada, si saben observar, si se sabe observar la naturaleza, se darán cuenta que tiene cambios. Y en esa introspección reflexiva, sabrán que la vida tiene cambios y aprenderán a aceptarlos. En este contacto nos conecta con nuestro nivel de conciencia, que en esta etapa es el transpersonal. Según Ken Wilber lo plantea como un estado que permite al ser humano estar en conexión con el entorno y formar una unidad con él. En este nivel de conciencia debemos o se debe cuestionar la vida y responder a 3 simples y muy profundas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Es cómo nos definimos en la vida.
¿Para qué estoy? Es la misión. Y a dónde voy es la visión o la aspiración. ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero transmitir? Mi legado. Seguramente se preguntarán cómo lograrlo, ¿no es cierto? ¿A través de qué proyecto? Es mediante la planificación del propio proyecto de vida. Y seguramente se preguntarán cómo hacer su propio proyecto de vida. Bueno, aquí les comparto 5 pasos fundamentales. El primero es el autoconocimiento. El segundo paso que deben dar es la determinación de las prioridades y necesidades. El tercero es crear sus propias metas. El cuarto, poner en marcha el proyecto. Y el quinto es revisarlo y hacer modificaciones. Desde el coaching les ayudamos a gestionar sus miedos, a elaborar y cumplir este proyecto de vida. Elevar su nivel de conciencia y su vibración para que logren alcanzar cualquier meta que se propongan desde cualquier aspecto de sus vidas. Aquí espero que lo tomen, que les haya servido, que les sirva todo esto que les he compartido, y ahora los dejo con mi compañera Ivy. Hola, no sé si se escucha. Sí, ¿Me pueden perfecto. confirmar? Perfecto. Bueno, yo paso a comentarles sobre la siguiente etapa, que es la que transcurre entre los 28 y los 35 años, ¿sí? Esta etapa es comúnmente denominada como adultez joven o temprana y adultez media. Durante este periodo es importante recordar que se empieza a producir lo que se llama el desarrollo pleno del adulto. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Que nos encontramos en un momento donde se construye nuestra estructura de vida, que va a abarcar distintos ámbitos: el social, el cultural, el trabajo, la vida afectiva, todo aquello que empieza a conformar una rutina. Todo se vuelve más estable. Esto no va a significar que no vamos a tener periodos de crisis, transición y cambios. Hay que tener en cuenta que tanto en esta etapa como en la que sigue, van a surgir profundos planteos sobre nuestra identidad, sobre estas decisiones que ya tomamos en la etapa anterior. Como, ¿en realidad qué queremos? ¿Hemos decidido realmente hacia dónde queremos ir? ¿Esto me gusta o no? También vamos a ser más conscientes de cuáles son nuestras posibilidades e incluso con qué recursos contamos. En esta etapa también hay que tener en cuenta que ya no se ven las cosas desde ese lugar más idealizado, más adolescente, sino que todo empieza a tener un peso mayor. Entonces somos más conscientes que cada elección que tomamos nos está llevando a renunciar a múltiples posibilidades. Esto puede traer aparejado 2 consecuencias. Una es generar más fidelidad con uno mismo, sentirse más seguro, más íntegro, más en conocimiento de uno mismo, o por todo lo contrario, digamos, sentimiento de frustración, incapacidad, desorientación, qué quiero, hacia dónde voy, quién soy, cuál barco a la deriva, podríamos decir. Entonces, y además, sumamente importante recordar que aunque todas nuestras crisis son personales, siempre hay factores y presiones sociales y culturales sobre nosotros. Y acá es donde es un trabajo interno muy importante poder aprender a discernir qué es propio y qué es externo. Es decir, qué no nos corresponde, qué son mandatos, por ejemplo. Lo que viene de mi familia, ¿es realmente lo que yo quiero para mí o lo estoy haciendo porque es lo que corresponde? Todos esos cuestionamientos empiezan en esta etapa. Y por lo tanto, al empezar a materializar todo lo que fuimos eligiendo en las etapas anteriores, acá Rapoport cuenta y dice que podemos llegar a caer en una gran desilusión y hay que tener mucho cuidado con esto, porque dejamos de idealizar y todo se ve como más pesado, que cuesta más llevar a cabo. El concepto de tiempo toma otra dimensión, ya no se ve como todo está lejos como en la adolescencia, o bueno, tengo tiempo a hacer todo lo que quiero, sino que es
como, no, el tiempo se me pasa, las decisiones hay que tomarlas ya, a veces hasta vivimos apurados, ¿no? Entonces, es muy importante acá, y retomo lo que dijo Patri, hacernos estas preguntas de ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Esto es lo que quiero para mí? Porque mientras más conocimiento tengamos sobre nosotros mismos, más fácil va a ser acceder a estas respuestas, ¿sí? Aunque esto no significa que el proceso no sea arduo. Entonces, voy a acá seguir a la siguiente. Es el momento ideal para poner bajo la lupa y en duda incluso los miedos que nos acompañan en esta etapa, para evitar caer en padecimientos o sufrimientos innecesarios, enojos, frustraciones o incluso resignación. Aquí la pregunta va a ser nuestra gran arma para poder enfrentarlos, porque en la pregunta está la libertad, está la posibilidad de elección. Si no nos preguntamos, vamos por la vida como los caballos, y después nos damos cuenta de cuántas cosas perdimos en el camino. Entonces, acá es muy importante entender que el miedo de esta etapa y de la que sigue, que es la que va a hablar mi compañera Dai, es el miedo a perder. ¿Y qué hacemos las personas en general? Bueno, capaz pueden responderlo en el chat, cuando tenemos miedo a perder algo. Por lo general tenemos la tendencia a aferrarnos más fuerte a eso. Como, bueno, si lo agarro con fuerza, no lo pierdo. Entonces, también acá es como tomar conciencia de que por mucho que agarremos algo con mucha fuerza, esto no significa que no lo vayamos a perder. Hacer de las cosas, de los vínculos, de un trabajo, de lo que elijamos, una propiedad, no hace que no vaya a desaparecer. Entonces, este miedo a perder no se enfrenta buscando tener más de lo que sea. O sea, no necesariamente es algo material, sino que se enfrenta siendo. ¿Y cómo somos? ¿Cómo podemos empezar a decir, bueno, yo estoy siendo o estoy teniendo, ¿no? Volvemos a este punto de decir la pregunta, el cuestionarse, el conocerse, el decir, bueno, me tomo un ratito para irme al silencio, a la introspección, hago terapia, me enfoco en mi trabajo interior. El reencuentro con uno mismo en esta etapa es súper importante para poder ir enfrentando todos los cuestionamientos que se van a ir presentando. Entonces, acá, una de las preguntas que nos podemos llegar a hacer como tips, ¿no? Hay un montón más, esto requiere un trabajo personal grande y requiere mucha búsqueda también, y eso siempre tiene que nacer de uno, ¿no? Es, por ejemplo, a lo que le temo. ¿A qué le tenemos miedo en realidad? ¿Estos miedos son reales fuera de mi mente? ¿O soy yo haciéndome la cabeza y agrandando un montón las cosas? ¿Qué es lo que quiero en realidad? Y sobre todo acá, y le pongo mucho énfasis, así como si lo pudiera mostrar sería en negrita, mayúscula, subrayado, todo junto. El tip acá súper importante es estar dispuesto a escucharse, con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho realmente poner en palabras nuestros miedos más internos, o aquello que siempre solemos dejar atrás como, bueno, esto no existe, pero es parte de nosotros. Entonces, el siguiente paso no es solamente escucharlos, ponerlos en palabras, ponerlos sobre la mesa, sino empezar a hacernos cargo, para así poder empezar justamente a tomar elecciones más conscientes y vivir una vida más consciente y no tan en piloto automático. Bueno, yo los voy a dejar ahora a continuación con Dai, que les va a seguir hablando de este miedo porque se comparte en la siguiente etapa, nada más que con diferentes matices, digamos. Así que bueno, muchas gracias, los dejo con ella. Muchas gracias, Ivy. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre esta etapa, este septenio, que va de los 36 a los 42 años, que como ya le habíamos dicho,
al principio de este taller que en todas las etapas de la vida se encuentran los miedos, pero es importante reconocerlos y verlos como un medio para avanzar con nuestro crecimiento personal. En esta etapa se encuentra el gran dragón, que es el miedo a perder. Si bien se comparte el mismo miedo con la etapa anterior, en esta etapa surge el miedo de perder otras cosas, porque a medida que van pasando los años, nuestros intereses son otros. Entonces se suele tener el miedo a perder el tiempo, al lado de una persona que no me ama o que no disfruta la vida, porque en esta etapa la mayoría se encuentra con una familia hecha, con hijos, con una pareja estable. Entonces nuestros miedos apuntan hacia otras pérdidas. Miedo a perder los hijos, a perder su amor, su compañía. Por eso hago cosas para atraerlos, para que se queden conmigo. O también muchos piensan en tener más hijos, porque saben que están creciendo y temen perder ese amor que alguna vez le dieron, o ese vínculo, ¿sí? Y si nos vamos a algo más personal, podríamos decir, el miedo a perder la belleza física, el miedo a envejecer, ¿sí? Y muchas veces se vuelven adictos al gimnasio, a los centros de estética, compran cremas y demás. Y por supuesto, ¿quién está detrás de todo esto? La sociedad del consumo. Entonces es muy fácil caer en eso, ¿no? Y también el miedo a perder el trabajo. ¿Y qué hago entonces? Tengo miedo a perder el trabajo. Me pongo firme, no dejo que ningún otro empleado nuevo llegue a tomar mi lugar. Le dedico más horas de lo habitual. Soy de alguna manera más responsable para no tener esta pérdida del trabajo. Entonces estamos ante una balanza donde no se quiere perder. ¿Y la sociedad qué te va a decir? Que para no perder tenés que tener. Todo lo hacen para no generar pérdidas, porque me da miedo perder lo que tengo. Entonces tengo más de lo que tenía. Tengo más trabajo, tengo más dinero, tengo más hijos, tengo más energía, más juventud, ¿sí? Por eso, en esta etapa, es el momento, es el tiempo del ser, no del tener. En ambas etapas se combate con el ser, que para enfocarnos en nuestro ser, les voy a dar 3 claves que lo van a guiar en esta etapa, para saber cuánto he madurado, o estoy madurando, cuánto estoy aprendiendo a vivir, aprendiendo el camino de la sabiduría, que recordemos que es saborear la vida. Y acá cada uno se va a evaluar en profundidad, lo pueden escribir en el chat también, lo pueden hacer mentalmente. Y una de las claves es cuando ustedes tienen que elegir en determinadas situaciones, lo hacen pensando, ¿que eso me conviene o qué es lo mejor para todos? Si piensan que es lo mejor, estamos pensando de forma plural, es decir, que vamos por buen camino. Si pensamos que es lo que me conviene, y estamos pensando de una manera singular. Y acá es donde hay que trabajar para la unidad, ¿sí? Otra de las claves es la sonrisa. ¿Cuántos de ustedes se levantan y se acuestan con una sonrisa? ¿Cuántas veces se ríen al día? ¿Cuántas veces se ríen con su pareja, con sus hijos? ¿Sí? Si ya no lo hacen, es que algo está sucediendo. Porque déjenme decirles que la alegría es el síntoma de ir a la sabiduría. Y por último, la clave de ser agradecido. El ser agradecido es una actitud. O soy agradecido o no soy agradecido. ¿Son agradecidos con ustedes? ¿Con las personas que lo rodean? ¿Con la vida? Si se contestaron estas preguntas, se evaluaron y notaron que están fallando, en algunas de estas podríamos decir, es porque hay que trabajar el sentido de esta etapa, que es enfocarse en el ser. Para ello es importante, y acá reitero lo que decía mi compañera, que es fundamental el escucharse, escuchar al otro. Una pareja va bien y va por buen camino cuando ambas partes se sienten escuchadas. Escuchar a su cuerpo, a su intuición, tomate un tiempo para vos, para reflexionar, para preguntarte. Y no se trata solo de responder a aquellas preguntas que me hacen ruido, sino respondiéndote con total sinceridad, con total franqueza. Eso les va a dar la facilidad de encontrar y reconocer los miedos.
También el tomar contacto con lo que me rodea, principalmente con la naturaleza. Caminar bajo el sol, buscar espacios donde haya luz. Recuerden que es el tiempo del ser. Y quiero recordarles que es fundamental llegar a esta etapa teniendo en claro las 3 preguntas base que hemos mencionado en las etapas anteriores. El quién soy, para qué estoy y hacia dónde voy. La pueden escribir para luego responderlas, ¿sí? Tener en claro esto me va a permitir avanzar, y no solo con seguridad, sino con total libertad, que es a lo que apuntamos en este taller. Y quiero dejarles una tarea, un reto, un desafío. Que todos los días vayan incorporando esto del agradecer en cualquier momentito del día. Y también de sonreír, mirarse al espejo, sonreír, reírse con sus amigos, con sus hijos, con la persona que tienen al lado. Y para terminar esta etapa, les traje un fragmento de Roberto Bubas, que dice así: no apures tu paso ni te salgas de la huella. La vida trata de procesos y vivirlos es el único modo de marchar. Si tomas atajos, llegarás a todas partes a destiempo, y si te apresuras, desperdiciarás la sincronía establecida. Que tu andar sea impecable y sereno, alerta y apacible tu mirada. Sé extranjero en el lugar donde transitas. No te impliques en las trivialidades de las que el suelo está atestado. Presta atención a cada paso y elévate ante la adversidad inesperada. Vive tus procesos con conciencia. Bueno, este es un fragmento de Roberto Bubas. Pueden después buscarlo a este autor o pueden tomar alguna frase que les haya gustado. Los dejo con la próxima etapa de la mano de mi compañera Rosana. Rosy, ¿estás Bueno, por ahí? mientras esperamos a Rosana, quería comentarles que allí en el chat han ido apareciendo algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, Carla nos dice, yo agregaría las preguntas ¿con quiénes quiero ser? Está buenísimo porque esto implica lo transpersonal de lleno, y también esta mirada global de la que nos comentaba Dayana, que tiene que ver con, bueno, a ver, esto que voy a hacer, ¿es ecológico? ¿Conviene al entorno en el que estoy? Bueno, estas situaciones son sumamente profundas, aunque muchas veces nosotros nos tomamos, bueno, esto es un taller, anoto, tengo estos ítems, aunque llevarlos a la práctica implica toda una etapa de autoconocimiento, que es un desafío que como formación les dejamos de aquí en adelante. Estaría buenísimo que pudiéramos tomarnos en este último mes del año la posibilidad que estamos haciendo este raconto, la posibilidad de comprendernos en estas preguntas, de mirarnos en estas preguntas, y que no se nos olvide después del 2 de enero o del 28 de febrero, sino seguir construyendo nuestra solidez para afrontar los miedos a partir de esto. Recuerden, mientras más recursos internos construimos, más fácil nos resulta comprender los miedos para atravesarlos. A ver si Rosy está por allí. Seguramente tuvo algún problema de conexión, y si no, continuamos. A ver, aquí estamos. Ahí está Rosy con nosotros. En la etapa, para analizar la etapa de los 42 a los 49 años, el último septenio, ¿verdad?, que vamos a analizar. Exactamente, la última etapa nos queda. Bueno, ¿querés avanzar un ratito, Paula, con esta etapa hasta que Rosy se ponga al frente? Bueno, voy a buscar. Dale. Nos puede compartir acá en este caso Ivy también,
ir adelantando. Ahí está, Rosana, ¿estás en condiciones Sí, para...? hola, se cortó la conexión, disculpa. Suele suceder, y este es otro miedo al que tenemos que considerar. ¿Qué pasa cuando lo establecido falla? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué pasa cuando lo que tenía planificado se cae totalmente? Ahí están las certezas a flor de piel. A ver, ¿qué nos respondemos? Así que vamos, Rosana, dale. ¿Empiezo desde el comienzo? ¿Sí? Sí, de tu etapa, sí, por de supuesto. Ujú. Gracias, Dai. De los 42 a los 49 años, atención, ahí arranca la segunda parte. Es como el segundo tiempo en el fútbol. ¿Qué sucede? Empieza el miedo a la continuidad. Si yo no trabajé mi ser, lo único que me preocupa es tener y sostener. Trabajo, 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 y espero el fin de semana. Es como un recreo, las vacaciones o el viajecito. Pero la vida se transforma en una rutina. Empiezo a decir, es lo que me toca, ya me molesta la clase, me quiero ir al recreo. Veo la vida como una clase, entonces no la disfruto. En esta etapa, la persona que no trabaja su ser, le molesta la rutina y quiere buscar algo exótico. A veces se pone ropa que llame la atención, se hace cirugías estéticas o hace cosas raras, porque siente que ya la rutina, que ya se hace rutina muchas cosas. Dicen, los chicos ya no me miran, ya no me escuchan, mucho menos me miran. La persona que está a mi lado ya no me mira como estoy, ya no le importa nada. Entonces, empieza a dejarse estar y empieza a vivir la vida como una rutina. Si trabajo mi ser en esta edad, es el momento más creativo. Gracias, Ivy. Porque todo lo que llevo adentro quiero plasmarlo, quiero bajarlo a la tierra. Hay personas que escriben un libro, se ponen a ser chef de cocina, trabaja su jardín, empieza a recrear su trabajo y se siente feliz haciéndolo. Ahí te das cuenta que la persona que trabajó su ser es creativa. La mujer de 42 a 49 años que trabaja su ser tienen garra, porque parece que tienen de 21 a 28, como dijo Patrick. Ahí se entrecortó un poquito. Entonces, continuamos mientras Rosana se vuelve a conectar. En esta posibilidad, el ser creativo vuelve con todo impulso, ¿sí? Y este conocimiento que nos dan las etapas anteriores nos hace más sabios también. Entonces, nos planteamos la vida desde otro cristal, y esto es lo que el coaching nos enseña o nos predica con el modelo del observador que estamos siendo, y qué tipo de aprendizaje vamos ganando a medida que vamos transitando la vida. Es decir, el reto más importante de estos septenios es el aprender. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí? A ver, Ro. Bien, sigo en la parte. Me perdí. Tranquila, vamos, si está todo bien. Bueno, no me acuerdo por dónde iba. Que tienen mucha garra las mujeres, ahí está. Suele suceder que muchas de ellas en esta etapa ya están cansadas, entonces las ves que tienen la boca así para abajo, que ya no brillan. Entonces, no quieren cambiar nada, le preguntas si quieren cambiar algo y te dicen no, ¿para qué? No tienen vida propia. Los varones es lo mismo, dejan de tener identidad propia, ya no brillan. Y cuando se llega a esta etapa de la vida, hay que buscar lugares en la tierra donde caminar y caminar.
Lo importante que hay personas que haciendo esto, en estas caminatas, se encuentran consigo mismos, porque su vida es subirse y bajarse de un auto, o hacer bicicleta en una bici fija, artificial. Entonces, o se sientan están en el trabajo sentados, llegan a su casa, se vuelven a sentar, se acuestan. Y la vida, hace caminatas por 10 días, vas a ver cómo te mueves. Hacer. Mueves todas las energías. También aparece la chance a saber cuál es mi misión. ¿Alguien se ha preguntado cuál es su misión? Entonces, te doy hasta los 49, hasta los 49 años, para que te respondas eso. Sin tener claro esto. La crisis de los 49 es muy fuerte, porque si no hiciste las cosas bien, entras en conflicto. Entras en conflicto con el trabajo, entras en conflicto con tu cuerpo, con tu familia. Entonces, te pido que respondas esta pregunta, a ver qué te dice, y que puedas hacer las cosas bien para que cuando llegue a esta edad, ese conflicto sea un poco más llevadero, ¿sí? O no entres en conflicto y esté todo ordenado y tranquilo. Bien. Bendecidas las mujeres que compran saumerio, perfumes, todo lo que es aromaterapia. Eso fomenta el desarrollo del olfato, que tienen tanto sentido en esta etapa de la vida. Algo pasa en la mujer de esta edad que le pone, o sea, se da cuenta de que esto es buenísimo, entonces lo empiezan a utilizar. Aparte también está bueno para reconocer el aroma del hogar. Hay tanto para aprender, ¿no? Esto es un arte divino, donde en esta etapa el olfato se nos abre. Está buenísimo salir a caminar en primavera, donde hay muchas flores, donde hay olor al pasto recién cortado, por ejemplo. Bueno, espero que les sirva. Perdón por los cortes y mis nervios. Bueno, también en esta etapa es el nivel transpersonal, que empezamos a conectar, con esta pregunta empezamos a conectar con las personas, ¿sí? Así que, bueno, ahora me despido. Espero que esto les sirva. Me voy con unas frases que traigo de Nelson Mandela. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Y la próxima es: solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Esta es de Pablo Coelho. Muchas gracias, le paso con él. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuánta información, ¿no? Sobre los miedos. La verdad que es algo que lo vivimos a diario. Pero me voy a salir un poquito del protocolo del workshop y les voy a confesar algo personal. Hace 2 años atrás, antes de comenzar con esta formación, tenía mucho miedo de no poder lograrlo con mis múltiples funciones y como personal de salud en medio de una pandemia. Pero logré vencerlos. Y aquí estoy, en 2.º año, ahí a punto de finalizar. Traduje ese miedo en constancia y seguridad. Y no se imaginan la transformación que produce estudiar coaching y ser más consciente de esas creencias limitantes que no permiten que logren nuestros objetivos. En esta exposición hemos observado cómo los miedos varían en cada etapa de la vida y que se va adquiriendo habilidad
y cognición a medida que van pasando los años. Estamos todo el tiempo en modo supervivencia, con constantes amenazas, las cuales me atrevo a decir que el 90% de esos miedos y esas amenazas están en nuestra imaginación, en nuestra mente. Recuerda que el miedo es una emoción y que es energía en movimiento y hace que nuestro organismo genere muchísimas sustancias tóxicas, como por ejemplo la adrenalina y el cortisol, que si éstas permanecen en el tiempo en nuestro organismo, puede llevar a enfermarnos. No permitas que esta emoción intoxique tu cuerpo. Es natural sentir miedo. De alguna forma también nos protege, pero no es bueno que permanezca, porque nos impide dar esos pasos importantes en la vida. Hasta puede paralizarnos o bloquearnos. Nos puede robar nuestros mejores sueños y no tomar las decisiones adecuadas en el momento indicado. Muchas veces nos lleva a quedarnos en nuestra zona de confort. El miedo debemos tenerlo de nuestro lado y no resistirnos a él, sí aceptarlo y transmutarlo. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio, obviamente va a ser muy breve porque ya estamos casi sobre el tiempo, pero vamos a cerrar por unos minutos los ojos, a centrarnos en nuestra respiración, a ser conscientes de ello. Vamos a inhalar y exhalar muy suavemente. Aquietar la mente por unos minutos, porque esta mente suele ser muy intrusiva. Y vamos a identificar un miedo que nos preocupa, que está ahí permanente. ¿Cómo lo voy a llamar a ese miedo? ¿Cómo lo etiqueto? Ejemplo, perder el trabajo, enfermarme gravemente, tener diferencias con mi jefe, la situación económica del país, quizás el miedo a hablar en público, el miedo a fracasar. ¿Cómo lo siento a ese miedo que logré identificar, que logré etiquetar? ¿Percibo alguna otra emoción? ¿Hay algo físico que experimenta mi cuerpo ante ese miedo que elegí? Por ejemplo, perder el trabajo, ¿qué siento? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué quiere de mí ese miedo? No lo veas como algo negativo ni como tu enemigo. Míralo amorosamente y sobre todo no lo niegues. No le des poder a esos miedos. Atrévete a agradecer y a preguntarte qué me está enseñando. ¿Soy capaz de ponerlo enfrente y darle las gracias? Porque quizás me está demostrando las debilidades que debo trabajar. Vamos a abrir lentamente los ojos y vamos a mirar ese miedo como tu maestro. Porque el miedo te recuerda que estás vivo. Y la vida con mayúsculas está detrás del miedo. Ya vamos a ir cerrando y los voy a dejar
con una pregunta para que después analicen desde la tranquilidad del hogar. ¿En qué miedo descubriste que eres valiente? Paso con mi compañera, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Sería interesante hacerlo desde la tranquilidad y desde la soledad de la casa, desde el hogar, que se tomen un tiempito y poder identificar y trabajar ese miedo que quizás nos muestra algo y nos está enseñando seguramente algo, ¿sí? Paso con Roxana y vamos cerrando el workshop. Ivy, deja de compartir, por ti, así puedo poner el video. Ahí está, muchas gracias. Si algún día tienes miedo de tomar una decisión y no sabes qué hacer, elige el miedo y deja que éste haga su trabajo. Sin duda alguna, el miedo es una de las emociones a la que la gente le saca la vuelta porque no saben interpretarlo. Pero a veces, aunque no te guste, el miedo tiene la respuesta. Por ejemplo, si tienes miedo de esa conversación incómoda con tu pareja, elige el miedo y habla. Si algún día tienes miedo de emprender ese negocio que tienes en mente, elige el miedo y toma acción. Si algún día tienes miedo de cortar con esa relación que sabes que te hace daño, elige el miedo y sale de ahí. No tengas miedo a que las cosas cambien. Ten miedo a quedarte como estás y que las cosas nunca cambien. Estás muteada, Rosy. Muchas gracias, Paula, muy bonito. Bueno, ahora les doy gracias por formar parte del taller y les dejamos unos regalitos que son los videos de Roberto Pérez y ya les vamos a pasar los links. Y el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, el autor es Robert Fisher. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias por todo. Bueno, buenísimo, estamos llegando ya al final. Gracias porque nos han acompañado, gracias a ustedes, nos dice Melina. La verdad que es como les dije, un momento para nosotros de mucho desafío, de mucho aprendizaje, donde incluso Daniel ahí nos dice, ¿elegís la valentía o la comodidad? Maricel nos dice, excelente workshop, fantástico. Incluso nuestros miedos se ponen a prueba, ¿sí? Yo quiero que ustedes sepan de nuestras propias sabidurías internas de habernos acompañado durante estos 2 años. Muchos miedos han venido a ocupar un lugar en este workshop y se han querido imponer, sin embargo, en la dinámica hemos logrado atravesarlos, y está bueno porque hemos puesto en práctica esto que nosotros mismos estamos enseñando. Así que así ha sido, y doy fe de ello, gracias por compartir. Dice ahí, bueno, si querés, Ivy, dejar de presentar, así vamos finalizando ya, porque como les comentaba Rosana, estos regalos que les han dejado las estudiantes van a estar en la página web de la Fundación, www.fundacionsuperarse.org.ar, donde van a tener acceso a partir de mañana, pasado mañana, al video de este taller, por si lo quieren repasar alguna de las etapas que fueron analizadas acá, y a partir de allí
en el mismo enlace al YouTube se va a colocar las otras etapas, los videos que hablan sobre las otras etapas y el material. Ahora vamos a leer, aquí nos dicen valiosa la exposición, gracias por el aporte, felicitaciones, gracias por tan linda e interesante momento de gran aprendizaje. Marcelo nos dice, excelente todo, muchas gracias por compartir sus ideas y puntos de vista. Sil, por incentivarnos y cuestionarnos. Gerardo nos dice, excelente todas, superando sus miedos aquí también. Claro que sí, gracias por compartir, nos dice Anita. Y bueno, en realidad, enfrentando los miedos, María Juana nos dice las pérdidas de los seres amados, elijo la valentía. Bueno, les agradecemos por la interacción, nosotros vamos a estar acá, dice Anita, besos desde San Juan, gracias Anita por acompañarnos desde San Juan. Juana nos dice, gracias por regalarnos este tiempo, y Melina, gracias por atravesar el miedo a compartir sus conocimientos. Claro, toda una situación de aprendizaje. Quienes llevamos muchos años en la práctica de transmitir, nos resulta cotidiano, pero hay que ponerse en la piel de aquel o aquella que está iniciando, como decimos muchas veces que estamos naciendo a esta disciplina. Así que bueno, un aplauso desde el corazón para todas en este momento y para todos los que nos hemos acompañado, ¿sí? Ahí Ivana nos está dejando el link para acceder a los regalos, lo quieren copiar directamente desde el chat y lo pueden guardar ya, y si no, directamente acceden a la web y ahí los van a tener de manera permanente porque es contenido que no caduca. Así que nosotros nos vamos a quedar con las trabajando, ponderando la participación en el taller, y les invitamos a que se vayan desconectando cada uno. Dejamos abierta la posibilidad de que nos conozcan a través de nuestros canales, F Superarse en Insta y en Facebook, y que bueno, sería maravilloso si se atreven a atravesar con nosotros otras formaciones. Va a haber cosas nuevas el año que viene y acompañarnos con, mira qué bonito el cartel de Rosana, gracias. Acompañarnos con las formaciones que estamos dictando actualmente en coaching y PNL con aval nacional e internacional. Gracias por estar allí, muchísimas gracias. Así que cada una, si quiere, ya puede irse desconectando, excepto que tenga alguna pregunta que quiera compartir en estos últimos 5 minutitos con nosotros. Paloma dice muchísimas gracias, gracias a vos, Paloma. Si no tienen preguntas, ya les damos la posibilidad de... María Juana, ahí está levantando la mano, recuerden que... O chao, o nos dice chao. Chao, saludarles y agradecerles, hermoso. Bueno, si me permiten, antes de irnos, nos vamos unas fotitos para que compartamos, ¿quieren? Estaría buenísimo. Maximiliano nos dice muchísimas gracias. A ver, si abren las cámaras, les tomamos una fotito y después las compartimos en las redes. Ahí vamos. Bien, excelente. Chau, chau. Nos vemos, nos quedamos nosotros. Gracias, adiós. Chau, chau. Chau, muchas felicitaciones, la verdad espectacular. Un Gracias, placer. Mari. Gracias.